Gusto saludarlos a todos. Bueno, el día de hoy está con nosotros la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, la secretaria de Energía, Luz Helena González Escobar, el subsecretario de Planeación y Transición Energética, el doctor Jorge Islas, el subsecretario de Hidrocarburos, el maestro Juan José Vidal, está el titular de la Unidad de Políticas Transversales de la Secretaría de Ciencia, Matthew Hautefield, está también el director general de Programas Prioritarios, Juan José González Moreno, y está el investigador del Sistema Nacional de Investigadores, el doctor Juan Carlos Castillo Reynoso, el investigador de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra de la UNAM, el doctor Omar Arellano Aguilar, la investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, la doctora Leticia Merino Pérez, el director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, el doctor José Antonio Hernández Espriu, el investigador del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el doctor Manuel Martínez Morales, la investigadora de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la doctora Ana Paulina Gómora Figueroa, y está una experta independiente, la doctora Alma América Porres Luna, y también Noemí Juárez para el final de la conferencia. Bueno, hoy vamos a dar los primeros resultados del análisis de la Comisión de Gas No Convencional. Para ello va a participar primero la secretaria de Ciencia, Rosaura, y después distintos investigadores que van a hacer una presentación de varias comisiones que trabajaron y van a seguir trabajando con nosotros, porque el trabajo, la investigación no ha terminado, y les hemos propuesto que sigan ayudándonos, no solamente en la definición de la producción de gas natural, sino en general como un comité de apoyo, de asesoría, de investigación para la planeación energética de nuestro país y de la soberanía energética. Entonces le doy la palabra a Rosaura, después a las y los investigadores y después contestamos sus preguntas. Adelante. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todos y todas. Como recordarán, la doctora Sheinbaum nos encargó a la CECITI que convocáramos a un grupo de expertas y expertos para analizar la factibilidad de aprovechamiento del gas natural proveniente de diferentes yacimientos. El propósito fue realizar una evaluación rigurosa de las técnicas de exploración y extracción, así como sus posibles implicaciones ambientales, sociales y económicas. También se revisaron las normas estándar para protección ambiental y experiencias internacionales. El trabajo de la comisión que continúa confirma la importancia que le da nuestra presidenta a que la comunidad científica participe en la toma de decisiones públicas que deben sustentarse en evidencia, protejan el medio ambiente y generen un mayor beneficio para el pueblo de México. Para desarrollar su análisis, el grupo se organizó en 4 comisiones. La Comisión de Ingeniería continúa con esto, las características de los yacimientos y las técnicas disponibles para su exploración y extracción. La Comisión de Agua analizó la cantidad de agua requerida, su disponibilidad y fuentes de suministro. También evalúa sus posibles efectos sobre las reservas, su comportamiento en el subsuelo y las alternativas para su tratamiento y reutilización. La Comisión de Impacto examinó las implicaciones ambientales, sociales, económicas y para la salud. Está considerando también los posibles efectos sobre el suelo y el aire, los riesgos ecológicos, la seguridad laboral y el ordenamiento territorial. La Comisión de Planeación y Prospectiva evalúa la viabilidad económica y social, los aspectos financieros y el marco normativo. También analiza alternativas para reducir la demanda, mejorar la eficiencia en el consumo y disminuir la dependencia del gas importado.
Como parte de este proceso se realizaron mesas de diálogo con la Secretaría de Energía, con Petróleos Mexicanos, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como con especialistas de Estados Unidos y Canadá. Estas mesas permitieron contrastar información, incorporar la experiencia de las instituciones responsables y fortalecer el análisis. A continuación, les presentaremos los principales hallazgos y recomendaciones de esta primera fase. Quisiera, sobre todo, agradecer a los 54 científicos, que aquí están muy bien representados, que aportaron su conocimiento y experiencia con este esfuerzo nacional. Quisiera destacar la importancia de que este grupo de científicos, tecnólogos y humanistas tenga ya las propuestas, las observaciones, el análisis y que todo fue por consenso. Eso no es fácil en ciencia, las discusiones son muy amplias y cuando discuten entre científicos, pero además con tecnólogos y con humanistas, es complicado. De manera que sí quiero hacer un agradecimiento muy claro en el trabajo que han realizado y que están conscientes de que es un servicio para el país. También ellos me pidieron que señalara que se sienten orgullosos y con un compromiso con la doctora Sheinbaum, porque los haya convocado para tomar en cuenta en una decisión tan importante como la que estamos viendo. Este informe no representa un punto final, sino el inicio de una ruta de trabajo continuo. Este grupo mantendrá un seguimiento constante sobre estas recomendaciones, integrando nuevas evidencias y colaborando estrechamente con todas las instituciones involucradas. El objetivo es tomar la mejor decisión para México, una decisión que atienda a las necesidades energéticas del presente, proteja al medio ambiente y contribuya a un futuro sustentable, soberano y con bienestar. Muchas gracias. Gracias, presidente. Entonces, ¿tienen la palabra? ¿Tú sigues? Sí. Gracias. Perfecto. Adelante. Muchas gracias. Voy a tratar de presentarles, los resultados, los primeros resultados que hemos tenido del análisis del Comité Científico. Me presento, soy Alma América Porres Luna, doctora en geofísica, soy ingeniera geofísica primero de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en geofísica por la Universidad de Bordeaux. Un poco para que me conozcan, trabajé 26 años en el Instituto Mexicano del Petróleo y siempre en el área de exploración-producción, comisionada de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y actualmente experta en exploración-producción en los últimos años. Y queremos presentarles, por encargo de la presidenta, los primeros resultados del análisis del Comité Científico sobre la soberanía energética en yacimientos de gas natural no convencional. La siguiente, por favor. Primero quisiéramos hacer una introducción sobre cuánto gas consumimos, o sea, sobre el gas a nivel nacional y cuánto gas consumimos y para qué se usa. El consumo de gas en México, como todos sabemos, sobre todo en 2025, es actualmente de 9.1 miles de millones de pies cúbicos diarios. ¿Cómo está repartido este consumo? El 58% es en electricidad, 19% está en autoconsumo en Pemex, en industria es el 12% y en hogares y comercio el 11%. El 70% de electricidad se genera con gas natural. Y como sabemos, el gas natural es el principal combustible de generación de electricidad alternativo al carbón, el combustóleo, el coque del petróleo, que producen mayores emisiones contaminantes. Es la que sigue, por favor. ¿Cuánto gas consumimos y para qué se usa? Sin medidas, el consumo de gas natural en México
podría proyectarse, como dije, actualmente tenemos aproximadamente 9.1 miles de millones de pies cúbicos diarios, pero si nosotros lo proyectamos sin medidas gubernamentales para reducir la demanda a nivel nacional, el consumo de gas natural seguiría creciendo para los próximos años. Y veamos, para el 2030 estaríamos en 10.8 miles de millones de pies cúbicos diarios. Esto es una proyección para el 2030. La que sigue. Y como sabemos todos, y por eso estamos aquí reunidos el día de hoy, México importa pues la mayor parte del gas que consumimos, el 75% del gas que consume se importa de Estados Unidos y únicamente, así podríamos decir, únicamente el 25% es de la producción nacional actualmente. Desde el 2025 las importaciones de gas natural ha aumentado año con año y la alta dependencia que tiene México de estas importaciones compromete nuestra soberanía y seguridad energética del país. La importación de gas natural puede seguir aumentando en los próximos años, haciendo a México más dependiente del exterior. El porcentaje de las importaciones, aquí lo vemos, cómo ha ido incrementando, o sea, lo que tenemos y que presenté hace un momento en las láminas anteriores, pues ha venido creciendo a través de del tiempo. Si vemos a partir del 2010 era el 21% y actualmente estamos en el 75%. Lo único que vemos es una ligera baja cuando tuvimos la pandemia, pero si vemos el incremento ha sido creciente a través del tiempo. La que sigue. ¿Cuál es el origen del gas natural que importamos? La mayor parte, como vimos hace un momento, viene y proviene de los yacimientos no convencionales. Estos yacimientos son de los plays no convencionales de Estados Unidos y son principalmente de los plays que tenemos en el norte del país, digamos en la parte de los plays no convencionales, que son los que se marcan en Texas y en la parte de Estados Unidos. La que sigue. La mayor parte del gas importado, como decíamos, son de los plays no convencionales, que es el 93% de lo que importamos. Y aquí voy a detenerme un pequeño momento porque sí es importante que veamos que estos yacimientos yacimientos no convencionales, que es el 93%, vuelvo a insistir, y es el 6.3 miles de millones de pies cúbicos que estamos importando, son yacimientos que está atrapado en rocas de muy baja permeabilidad, me voy a meter, perdón, técnicamente, en rocas, en formaciones que son de muy baja permeabilidad, muy baja porosidad, o sea que para poder explotarlos requieren técnicas especiales para su extracción. Y solamente el 7%, ahí está la cantidad, son de yacimientos convencionales, que son de los yacimientos que normalmente se explotan en México y es gas natural que se encuentra acumulado en yacimientos de rocas porosas y permeables que fluye simplemente cuando se hace un pozo y que pues tiene la presión de los yacimientos. La que sigue, por favor. Existen ciertas estrategias que México debe de impulsar para fortalecer la soberanía energética y que nosotros hemos venido estudiando y que recomendamos para que pueda fortalecerse el incremento del gas en México. Nosotros estamos proponiendo sobre todo 4 que están aquí marcadas. El primero es aumentar la generación eléctrica con energías renovables. El segundo es hacer uso
cada vez más eficiente de la energía. La tercera es incrementar la producción de combustibles nacionales en yacimientos convencionales y reducir la quema de gas en campos petroleros, que es algo que ahorita voy a explicar. 4 es cuidar el medio ambiente. La que sigue, por favor. Estas son sugerencias y desde luego que ha venido haciendo el gobierno federal, pero un poquito más explicadas y que nosotros estamos proponiendo como parte del comité. El gobierno debe desarrollar un plan para incrementar la generación eléctrica renovable y la cogeneración eficiente. Recientemente el gobierno presentó un plan para incrementar la generación eléctrica mediante fuentes limpias de energía y aquí respecto a estos estudios, el incremento de la generación eléctrica renovable y cogeneración podría dar hasta 90 terawatt-hora. Del 2024, que es el 24%, podría llegar hasta el 38% en el 2030. El incremento de centrales de generación eléctrica renovable y cogeneración podría aumentar hasta 22,000 megawatts de nueva capacidad limpia, que esto es bien importante porque eso es utilizar las energías renovables. Aprovechar el calor desperdiciado en procesos industriales para generar electricidad, cogeneración eficiente, 1.500 megawatts, que es también bien importante para el país. La que sigue. Otro punto bien importante es el gobierno de México debe desarrollar un plan de eficiencia energética para evitar un mayor consumo de gas natural. En esta parte creo que es la parte de potencial de reducción de consumo de gas natural por medidas de eficiencia al 2030. México puede implementar programas de eficiencia energética en la industria, en grandes consumidores de energía y en edificios de administración pública, municipal, estatal y federal. ¿Cómo? Pues actualizando, fortaleciendo y creando normas de eficiencia energética para electrodomésticos y maquinaria industrial. Y aquí podríamos llegar hasta una reducción de 500 millones de pies cúbicos diarios. Es bien importante esta parte que podría ayudar a esta parte de eficiencia energética. La que sigue. Otro punto que no hay que olvidar, y aunque sea quizá algo que vimos que es muy poco en Estados Unidos, pero en México pues es de lo que hemos vivido en los 70 años de la industria petrolera nacional. Pemex debe desarrollar un plan para incrementar la oferta de gas con producción convencional, de lo que hemos vivido todos los años de la industria petrolera nacional, y evitar la quema de ese recurso en los campos petroleros. O sea, creo que si nosotros nos enfocamos a este punto, es algo que podríamos incrementar. Pues ahí, según los cálculos, es hasta 2.400 millones de pies cúbicos de gas natural, con la eliminación de la quema en los campos petroleros y mayor actividad en campos convencionales que todavía tenemos en México. ¿Y en qué áreas? Pues aquí vimos, o sea, en Burgos, que ha sido el gran desarrollo en México en la parte convencional, en Tampico, Misantla, que es otra de las áreas que tenemos con gran potencial, Veracruz y las cuencas del sureste. La producción nacional de estos campos convencionales puede alcanzar hasta 4.700 millones de pies cúbicos diarios. La que sigue, por favor. Nosotros pensamos como comité que con estas medidas se pueden reducir la dependencia de gas natural importado, pero todavía con estos y con todo el esfuerzo que se puede hacer en todo esto, México no podría alcanzar la soberanía. Se recomienda, como ya lo comenté, aumentar la generación eléctrica, fuentes renovables de energía. 2, implementar programas de eficiencia energética a nivel nacional, eliminar la quema de gas natural en campos petroleros. Quien me conoce, ustedes sabrán que yo he puesto mucho énfasis en esto. Incrementar la producción de gas natural en campos gasíferos convencionales. La que sigue.
Con estas medidas, como decíamos, se puede reducir la dependencia de gas natural importado, pero México no alcanzaría la soberanía. ¿Por qué? O sea, la producción base la tenemos, vemos que es el 49.5%. Vemos que todavía con producción convencional, perdón, no es el 45%, es el 25%. Con la producción convencional llegaremos a un 49.5%. Si nosotros vemos con la eficiencia, pues no llegaríamos a esto, porque todavía tendríamos las importaciones. Entonces, todavía tendríamos que empezar todavía debemos de tener mayores esfuerzos a nivel de lo que vamos a realizar en México y pues vamos a seguir exponiendo para ver qué otros esfuerzos podemos hacer. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos, Presidenta. La siguiente, por favor. Bueno, pues para continuar con la disminución de las importaciones y abonar en el fortalecimiento de la soberanía energética, este grupo de trabajo tuvo la encomienda de revisar el potencial de los yacimientos no convencionales del país. Se identificó que el potencial del gas natural proveniente de los yacimientos no convencionales está estimado en 141.5 millones de pies cúbicos, que están distribuidos principalmente en 3 cuencas. Estas son Burgos, Sabinas, Burro Picachos y Tampico Misantla. Es muy importante destacar que este potencial denominado recurso prospectivo debe evaluarse para conocer el volumen real del gas que podría ser aprovechado. La que sigue, por favor. Ahora bien, para el análisis de este trabajo se consideraron aspectos que incluyeron la cuestión social, el medio ambiente, aspectos técnicos y con respecto a este último se incluyó también la minimización de la huella ambiental, la mejora de la logística, las mejores prácticas internacionales, así como la regulación vigente. En este sentido, considerando todos estos aspectos, la Comisión recomendó dónde sí y dónde no llevar actividades en los yacimientos no convencionales. Por criterios de protección ambiental, social, biodiversidad y densidad demográfica, se debe considerar prohibir actividades de aprovechamiento de yacimientos no convencionales de gas natural en la cuenca de Tampico-Misantla. La que sigue, por favor. Ahora bien, esta comisión recomienda continuar con la evaluación para conocer la viabilidad del desarrollo de yacimientos no convencionales de gas natural en 2 cuencas. En Sabinas, Burro Picachos, ubicado en los estados de Coahuila y Nuevo León, así como en la cuenca de Burgos, en la zona noreste de Tamaulipas. La que sigue, por favor. ¿Por qué no te presentas? Sí, olvidé presentarme al inicio, una disculpa. Soy Paulina Gómara, soy profesora e investigadora de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, adscrita al Departamento de Ingeniería Petrolera y actualmente jefa de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra. Gracias. Pues muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, con su venia, señora presidenta, es un honor estar aquí y cumplir con esta encomienda. Yo también me presento, soy el doctor José Antonio Hernández Espriu, actualmente director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Soy ingeniero geólogo por la facultad y tengo un doctorado en hidrogeología por la Universidad Complutense de Madrid. Mi expertise es el agua subterránea y los acuíferos y fui investigador visitante en la Universidad de Texas en Austin, estudiando estos temas del manejo de agua en proyectos de fracturamiento hidráulico. Bien, con respecto a los resultados que obtuvimos en los 4 grupos que ya se han mencionado, el grupo de agua, el grupo de impactos socioambientales, ingeniería y planeación y prospectiva,
consideramos importante determinar una serie de condicionantes para llevar a cabo el aprovechamiento de yacimientos no convencionales de gas natural, que vamos a dividir en diferentes aspectos. En primera instancia, sobre algunos aspectos que ha recomendado el Grupo de Impactos Socioambientales en el rubro de población y territorio, se considera muy importante que se lleve a cabo una consulta previa e informada a la población en las zonas de influencia donde pretendan explotarse este tipo de yacimientos que ya se ha establecido. Recomendamos que sea en la cuenca de Burgos y en la cuenca de Sabinas Burro Picachos para contar con la información de la población y su opinión. También es muy importante desarrollar cadenas de proveeduría local que puedan incentivar nuevos empleos en el ámbito local. Es fundamental también que se mantengan diferentes fuentes de trabajo y actividades económicas presentes, y ante todo momento es muy importante minimizar los impactos superficiales en la perforación de pozos. Se instalan macroperas, se hacen tramos verticales, tramos horizontales, entonces pues hay mucho movimiento superficial y ante todo hay que minimizar estos efectos. En el ámbito del medio ambiente se determinan las siguientes recomendaciones. Número 1, y lo explicaré más adelante cuando trate el tema de agua, hay que garantizar ante todo la preservación de los acuíferos. Esta actividad de fracturamiento hidráulico es una actividad que conlleva volúmenes importantes de agua y ante todo hay que preservar que los acuíferos que hoy en día ya suponen la fuente más importante, sobre todo en el norte del país, donde el agua superficial es bastante escasa, llueve muy poco, el almacenamiento de los acuíferos es la principal fuente de abastecimiento para consumo humano, para agricultura, para ganadería, y por lo tanto habrá que preservar que haya una seguridad hídrica en los acuíferos, particularmente en aquellos que sirven para consumo humano y también en aquellos que suplen, digamos, de ecosistemas, que hoy en día en la literatura se maneja un concepto interesante, que son los ecosistemas dependientes de agua subterránea, y hay diferentes ecosistemas que dependen de las condiciones hidrológicas de diferentes acuíferos. Por otro lado, también habrá que garantizar llevar a cabo un plan de prevención y mitigación de todos los riesgos operativos relacionados con los procesos y proyectos de fracturamiento hidráulico, y tendrá que ser un plan dinámico que se vaya adaptando según las consecuencias, y también habrá que garantizar el reciclaje y la correcta disposición del agua que se vaya manejando y de todos los materiales utilizados en las diferentes operaciones. La siguiente, por favor. Bien, con respecto al agua, como decía inicialmente, pues ya lo comentaba la doctora Alma América, en estos yacimientos no convencionales, debido a que el gas está inmerso, está atrapado en una roca de muy baja permeabilidad, el gas no puede fluir de manera natural y se requiere romper la roca para que el gas pueda fluir por algo que llamamos permeabilidad secundaria. ¿Y cómo se rompe la roca? Pues se inyecta un fluido presurizante a muy grandes presiones. El 90% de este fluido presurizante está compuesto por agua. Entonces se requieren volúmenes importantes de agua. La literatura internacional y las experiencias, particularmente en Estados Unidos, establecen que hoy en día un pozo de fracturamiento hidráulico requiere de 50,000 a 70,000 metros cúbicos de agua, y entonces pues son volúmenes importantes, y nos adentramos mucho en el grupo de agua en analizar estos aspectos, y la primera recomendación que hacemos es que de ninguna manera se tendría que utilizar agua dulce, es decir, agua superficial o agua subterránea que ya se encuentra en este momento comprometida para satisfacer diferentes usos, consumo humano, agricultura, ganadería. Esa es una recomendación que hacemos de manera muy expresa. En el mismo sentido, lo que estamos considerando es que se emplee exclusivamente agua salada. ¿Dónde se encuentra esta agua salada? Pues en el subsuelo, a profundidades grandes, del orden de 1,000, 1,500 metros de profundidad. Ya hay algunas estimaciones preliminares que indican que hay formaciones geológicas que tienen agua salada en su interior, y el agua salada, debido a sus características de salinidad y algunas otras características hidrogeoquímicas, no son aptas de ninguna manera para consumo humano. Entonces estamos recomendando que pudiese ser la fuente ideal para extraer el agua salada y fracturar las rocas y poder así recuperar el gas no convencional. También, por otro lado, la tercera recomendación que hacemos en el grupo es reutilizar y reciclar al menos el 75% del agua empleada en los procesos. Cuando se inyecta agua para fracturar la roca, también se recupera tiempo después
un fluido que se llama agua de retorno o flowback, y hoy en día las experiencias internacionales demuestran que es posible reciclar una gran cantidad de esta agua y entonces minimizar las nuevas fuentes de agua para los siguientes pozos. Entonces, pues estamos marcando que deberíamos de recuperar por lo menos el 75% para los diferentes procesos. Y ante todo momento, y es la cuarta recomendación que hacemos en el grupo de agua, hay que llevar a cabo un monitoreo de la calidad tanto del agua superficial como del agua subterránea. Antes de que se inicie cualquier tipo de operación, tenemos que llevar a cabo un monitoreo de ríos, de lagos, de manantiales y por supuesto de acuíferos someros para determinar en este momento cuáles son las características de calidad del agua y poder hacer un comparativo al respecto. Bien, con respecto a los aditivos, ¿por qué se utilizan aditivos? Pues porque este fluido presurizante, que ya dije está compuesto en un 90% por agua, se mezcla con una serie de aditivos químicos que cumplen con una serie de propósitos. Entonces, nuestras recomendaciones, la recomendación del grupo de impactos socioambientales establece, número 1, que no hay que utilizar químicos altamente tóxicos ni dañinos, ni para el medio ambiente ni para la salud. Hoy en día ya ha habido una evolución muy interesante de los aditivos. En los primeros procesos de fracturamiento hidráulico en Estados Unidos, en otras partes del mundo, se utilizaban muchos químicos dañinos. Hoy en día ya se ha optado por utilizar aditivos un poco más amigables con el medio ambiente y la primera recomendación es que no utilicemos estos químicos que pueden dañar al medio ambiente. El segundo aspecto es privilegiar el uso de circuitos cerrados para el almacenamiento y el tratamiento del agua de retorno. Este flowback se trata, pero hay que tratarlo en superficie, en circuitos cerrados, con integridades de infraestructura para minimizar el impacto al medio ambiente y que se regresen otra vez para refracturar. Y creemos que es muy importante que todo lo que se vaya generando pueda estar abierto a la sociedad y por lo tanto que se pueda reportar y publicar de manera abierta el listado de aditivos que se está utilizando, el volumen de agua que se está utilizando y el manejo que se le está dando. Por ejemplo, se nos ocurre abrir un web, una página de internet para que toda la información relacionada con esto se vaya abriendo a la sociedad. La siguiente, por favor. Bien, con respecto a los requisitos entonces para evaluar ya de manera más específica la viabilidad técnica, ambiental y económica en la explotación del gas no convencional, consideramos los siguientes aspectos. Número 1, como dije anteriormente, recomendamos que se utilice agua salada. Entonces, pues lo primero que hay que hacer es, en efecto, confirmar que existe el agua salada y que existen los volúmenes requeridos. Ya lo decía anteriormente, hay diferentes entidades, el IMTA y el MP, que han llevado estudios muy interesantes en donde se ha determinado ya de manera preliminar que existen estas formaciones geológicas profundas, pero ahora lo que estamos proponiendo es que más allá de llevar a cabo técnicas indirectas como geofísica, que son técnicas muy importantes, estamos proponiendo perforar una serie de pozos profundos, pero me permito aclarar, estos no son pozos para extraer el gas, son pozos con fines de investigación hidrogeológica para determinar que en efecto el agua salada existe, que tiene volúmenes específicos y que tiene características hidrogeoquímicas propias para llevar a cabo el fracturamiento. Una vez que se compruebe que existe el volumen y el agua salada necesaria, estamos considerando algo muy importante y es que se tendrá que comprobar que la formación geológica profunda que contiene el agua salada esté hidráulicamente desconectada tanto de los yacimientos no convencionales que se van a explotar. En el norte, el target de exploración principal es la formación Eagle Ford, que representa una continuidad geológica con la Eagle Ford en Texas, y sobre todo que las formaciones geológicas profundas, saladas, estén desconectadas de los acuíferos de agua dulce. Esto dará certidumbre porque muchas veces en el subsuelo hay diferentes acuíferos que se comunican entre sí, en donde el agua pasa de un horizonte a otro horizonte. Esto generaría a la larga una afectación a los acuíferos y por lo tanto habrá que demostrar con una serie de estudios geológicos, geofísicos, hidrogeológicos que hay una desconexión hidráulica entre el agua salada profunda y los acuíferos someros que hoy en día sirven para abastecimiento, consumo humano, agricultura en la región, etcétera. Y por supuesto, como lo dije anteriormente, hay que iniciar un monitoreo de la calidad del agua superficial y del agua subterránea. Habrá que diseñar una red de pozos, una red piezométrica y habrá que muestrear de manera sistemática ríos, arroyos, acuíferos, pozos someros, norias, manantiales para determinar algo que llamamos en hidrogeología la línea base.
la línea base hídrica y ecosistémica. Y esto es como tener una fotografía actual de cuál es la calidad actual del agua superficial y subterránea, que nos permitirá hacer un comparativo una vez que se lleven a cabo la explotación de los yacimientos no convencionales para poder determinar si hay algún impacto en la degradación hidrogeoquímica del agua superficial y del agua subterránea. Bien, la siguiente. Por otro lado, como ya lo comentó la doctora Gómora, hoy en día se tienen un estimado muy grueso de los recursos prospectivos de gas no convencional. Es importante pasar de recursos prospectivos a reservas, que ya es un número mucho más específico, y para ello, para la estimación de reservas, habrá que perforar también una serie de pozos exploratorios y llevar a cabo diferentes técnicas de la ingeniería de yacimientos para poder, número uno, pasar de recursos prospectivos a reservas, y una vez que se cuente con las reservas, confirmar algo muy importante, que será la viabilidad económica del proyecto y determinar ahora financieramente o económicamente si el proyecto es viable. Y por otro lado, también verificar siempre la aplicabilidad de tecnologías de menor impacto ambiental. Esta industria de los hidrocarburos no convencionales es muy grande a nivel mundial y todo el tiempo están saliendo nuevas técnicas, nuevas metodologías. Entonces, una recomendación que hacemos es todo el tiempo se tendrá que hacer una verificación sobre estas técnicas para realizar pruebas piloto y pruebas de concepto, validar avances tecnológicos que estén en el estado del arte y siempre utilizar los nuevos métodos que minimicen el impacto al medio ambiente. La siguiente. Bien, pues entonces a manera ya de conclusiones, tenemos 10 conclusiones que les queremos presentar. La primera conclusión, como ya lo comentó la doctora Alma América de manera muy detallada, definitivamente la prioridad de nuestro país debe ser incorporar de manera muy acelerada las nuevas fuentes renovables de generación de energía eléctrica. Es una conclusión muy importante. La segunda conclusión es que se deben implementar medidas y programas de eficiencia energética a nivel nacional. La tercera conclusión es fundamental incrementar la producción nacional de gas natural convencional, como ya se ha platicado, y eliminar la quema del gas asociado a la producción del petróleo. La siguiente. Bien. La cuarta recomendación es que, como ya se estableció y por las razones que se ha explicado en esta presentación, recomendamos prohibir actividades de extracción de gas natural y yacimientos no convencionales en la región de la cuenca Tampico-Misantla. La conclusión número 5, como ya lo platiqué hace un momento, recomendamos llevar a cabo la perforación de pozos desde el punto de vista de la investigación hidrogeológica para confirmar la existencia de cuerpos de agua salada y determinar que haya una desconexión hidráulica entre los cuerpos de agua salada y los acuíferos someros que hoy en día suponen la principal fuente de agua en la región. Aquí estás. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, y para continuar, como punto número 6, se recomienda confirmar las reservas de gas natural en los yacimientos no convencionales a través de estudios y perforación de pozos, los cuales formen parte de un programa integral que específicamente consideren los sweet spots, los denominados sweet spots, y que adopten las tecnologías de última generación, tanto en exploración como en explotación. Como punto número 7, se deben implementar las mejores prácticas en materia de manejo de, aquí dice residuos, me gustaría resaltar que se recomienda nombrarles subproductos de aprovechamiento menos dañino y acciones de protección ambiental. ¿Por qué? Porque se identificó en el grupo que la tendencia a nivel internacional, ¿no?, es transitar de un modelo de disposición a un modelo de valorización. Es conocido como economía circular, donde se puedan aprovechar estos subproductos que se van generando. Como punto número 8, por favor, es necesario realizar consultas previas, libres e informadas a la población de las zonas de influencia antes de iniciar cualquier actividad de producción. 9, se debe incentivar la proveeduría local para fomentar el empleo regional, así como el contenido nacional. Y finalmente, pero no menos importante, se recomienda establecer un monitoreo científico externo e independiente que apoye en la verificación de la integridad de los acuíferos, el balance hídrico de las regiones productoras, la actividad sísmica, la protección de los ecosistemas, entre otros, y que brinde asesoramiento técnico permanente.
Presidenta, sería todo y muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Bueno, fue muy clara la exposición y agradecemos muchísimo. Es una muestra de cómo trabajamos en distintos temas, asesorados, apoyados por un comité científico que nos permite evaluar, además como un comité científico de distintos puntos de vista, que nos permite evaluar, en este caso, la posible producción de gas no convencional en nuestro país. Y fueron muy claros en las 10 recomendaciones. Primero, antes de iniciar cualquier explotación de gas natural no convencional, hay que fortalecer las fuentes renovables de energía. 2, usar más eficientemente la energía. Quiere decir equipos de eficiencia que nos permitan tener el mismo servicio, pero con otros equipos de generación, de producción y de consumo de energía. 3, aprovechar el gas que se quema en la atmósfera. 4, aprovechar el potencial todavía que hay de gas convencional en nuestro país. Ahora, ya para hablar de gas no convencional, nos piden prohibir la explotación de gas no convencional en la cuenca Tampico-Misantla. Es principalmente Veracruz y una parte del sur de Tamaulipas, porque es social y ambientalmente inviable. Entonces, lo vamos evidentemente a reconocer. Y después lo que nos dicen es, antes de iniciar cualquier producción de gas no convencional, primero asegúrense de que hay agua salada en el subsuelo, porque no se puede usar agua dulce, porque esa agua dulce está comprometida para el consumo humano y para el riego agrícola y para otras actividades. Entonces, asegúrense que en el subsuelo de las otras cuencas hay agua salada que puede ser utilizada para ello. ¿Qué tienen que hacer para asegurarse que hay agua salada? Hacer pozos experimentales para ver cuánta agua hay a profundidad y qué calidad del agua tiene, para saber si es factible de utilizar en la producción de gas no convencional. La otra es, asegúrense que de veras hay gas. No empiecen a producir sin garantizar pues que realmente ahí hay gas no convencional. Entonces, nosotros les pedimos que nos sigan acompañando. Bueno, y la otra, como vieron, es que sigan acompañándonos expertos, que toda la información sea pública, transparente y además que haya una consulta pública antes de iniciar cualquier tipo de producción en la zona, para que la población, en caso de población cercana, hay algunas zonas desérticas, pero en caso de población cercana, pues que se haga una consulta para ver si la gente está de acuerdo, una consulta informada donde la gente que vive cerca nos pueda decir si está de acuerdo o no está de acuerdo con este tipo de explotación. Nosotros les pedimos que nos sigan acompañando, porque estas es unas primeras conclusiones preliminares. Y hacia adelante, con la perforación de pozos para ver si hay agua salada en el subsuelo, pues queremos todavía el acompañamiento de los 54 expertos y seguir trabajando para que si hay gas no convencional es factible utilizarlo, que nos digan con qué tecnologías hay que hacerlo para que se pueda reciclar agua, para que no se usen sustancias muy tóxicas y que la mayoría de esa agua se recicle. Entonces, la verdad es que yo los felicito porque es un extraordinario trabajo y vamos a tomar todas las conclusiones que nos dieron y lo que haríamos pues sería iniciar a partir del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua pues pozos de exploración de agua, para ver si hay agua salada. Pues si no hay agua salada pues ya se cierra la posibilidad de hacer cualquier tipo de explotación de gas no convencional. Entonces, lo primero, de manera transparente, dónde se va a hacer el pozo de perforación de agua salada y que nos sigan acompañando para que garanticen que en efecto, pues lo que estamos encontrando es factible de seguir utilizando. De tal manera que lo que le propongo al pueblo de México
es seguir trabajando y cada 2 meses, 2 meses y medio, conforme vengan las conclusiones, seguir informando en la mañanera y además tener una página especial en la Secretaría de Energía y en la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Humanidades e Innovación para que todos los mexicanos y mexicanas puedan ver cuál es la información. Además, los estudios que se realizaron durante estos 2 meses y medio o casi 3 meses se van a poner a disposición del público también en estas plataformas que van a estar vinculadas a la página de la Secretaría de Energía y la de Ciencia, Tecnología e Innovación. También nos está acompañando en todo este proceso la Semarnat. No está hoy aquí con nosotros, pero nos ha estado acompañando. Y como ven, pues son los mejores expertos de México en temas de planeación energética, fuentes renovables de energía, eficiencia energética, gas convencional, disminución de quema de pozos, de gas en los pozos convencionales y también los mejores expertos en agua, en reciclamiento de agua y también en lo que tendría que ver ya directamente con la explotación de gas no convencional. Entonces, estas son las conclusiones, las tomamos tal cual vienen y pues vamos a iniciar con los siguientes trabajos de manera transparente y en unos 2 meses, 2 meses y medio regresamos a la mañanera para informar cómo, si encontramos agua salada, qué tipo de agua es o si todavía siguen los procesos de revisión, primero que nada, de las características del agua que pudiera ser utilizada en la explotación de estos yacimientos. Bueno, pues esta es la información y pasamos a las preguntas. Vamos sobre el tema. A ver, la compañera atrás. Muchas gracias, Presidenta. Yareda Arciniega, de Revista Fortuna. Presidenta, el fracking se pensó en Estados Unidos para ambientes con precios altos. ¿Qué pasará con esta opción con precios a la baja? Preguntarle qué espectro de precios altos se observan en este proyecto. Todavía falta la factibilidad económica, que también nos van a ayudar, para ver cuánto cuesta la explotación y cuánto costaría el pie cúbico de gas, para saber qué haríamos frente a este estudio. Ahora, ¿qué objetivo tiene esto? No depender tanto del exterior. Aun cuando todavía, aún con toda la explotación que se hiciera de gas no convencional, seguiríamos importando a Estados Unidos, el objetivo es bajar la importación, que no dependamos tanto del exterior. ¿Esto es algo que busca México? No, buscan todos los países del mundo, garantizar su soberanía energética. Entonces, también la parte económica la vamos a seguir, o bueno, la van a seguir trabajando los expertos sobre el tipo de tecnologías y también va a ser evidentemente algo a tomar en cuenta. Muchas gracias, Presidenta. Si nos pudiera también explicar con más detalle cuáles son las condiciones, científicamente, cuáles son las condiciones para considerar que sí en determinados estados como Coahuila y por qué no en estados como Tampico. Bueno, Veracruz principalmente y la parte sur de Tamaulipas. Primero el tipo de ecosistemas, la población que hay ahí, que son zonas densamente pobladas, y se consideró que por condiciones ambientales y sociales, de acuerdo con lo que nos explicaron los expertos, esa zona debe prohibirse la explotación de gas no convencional y empezar a analizar en las otras cuencas. Pero no sé si quieran, doctor, si quiera platicar o Leti. Doctora Leticia. No, gracias por la pregunta y gracias por la sensibilidad de la presidenta. Se sugirió prohibir la explotación en Tampico Misantla por ser, como lo dijo la presidenta, una zona densamente poblado, una zona donde hay una alta presencia indígena. Digamos, además de Veracruz y Tamaulipas, esto incluye la Huasteca en San Luis Potosí, la Sierra Norte, parte de la Sierra Norte de Puebla, población que depende altamente del territorio, que tiene una ocupación milenaria del territorio, y bueno, estos territorios tienen alto valor ambiental, social, cultural.
Entonces, por eso hicimos esta sugerencia y celebramos mucho que sea aceptada por la presidenta. Muchas gracias. ¿Se analizó, presidenta, toda la experiencia internacional en este tema? Sí. No sé si quiera alguien comentar, si se analizó la experiencia internacional. Adelante. Sí, cómo no. Se analizaron las mejores prácticas de los principales países que han desarrollado este tipo de explotación, principalmente desde luego Estados Unidos, Canadá y Argentina principalmente, y digamos los últimos años, que serían los últimos 5 años, para ver las innovaciones que se han tenido en este tema, sobre todo técnicamente, y las innovaciones que han hecho para poder considerar digamos los últimos años y las innovaciones que se han realizado. Sí. Muchas gracias. Por último, en este tema, presidenta, preguntarle si hay riesgos ambientales por las perforaciones experimentales para buscar pues esta agua salada, y en caso de que se extraiga, y también si hay riesgos ambientales en caso de que se perfore y no se encuentre. Buenos días otra vez. A ver, no, estas perforaciones que llamamos perforaciones exploratorias no son riesgosas de ninguna manera, son pozos que se hacen no para extraer de momento ningún tipo de fluido, simplemente para estudiar la geología, las formaciones geológicas a profundidad, llegar al agua salada, tomar algunas muestras y analizar las características que conlleva el agua salada. Se llevan a cabo algunas pruebas de extracción para determinar características hidráulicas, pero básicamente durante la perforación se sellan los intervalos de los acuíferos que representan las fuentes primordiales de agua potable, por lo que, digamos, a partir del proceso mecánico de la perforación del pozo, se sellan estas formaciones y se le da integridad a las formaciones someras y se empieza a estudiar las formaciones de fondo. Una vez que se determine que existe agua salada y sus características, ya se tomará una decisión sobre si ese pozo exploratorio se cierra o ya se adapta como el pozo para extraer el agua. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Si me permite, en otro tema, preguntarle sobre el derecho de las audiencias. Presidenta, consideramos fundamental evidenciar pues la campaña de desinformación que ha rodeado a esta consulta. Es muy relevante también destacar en sus propios documentos la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión reconoce de manera inédita que estos lineamientos no constituyen un acto de censura, contrariamente a lo que pues se ha difundido en diversos espacios. Textualmente, presidenta, la CIRT en su comunicado dice que pues entiende que la posición de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones no es la de censurar. Aún más, la propia Cámara añadió que entienden y apoyan el mandato regulatorio para avanzar en los temas de protección de las audiencias. Por tanto, más allá del ruido generado por sectores interesados en la confrontación y hasta por algunos medios de comunicación, se estaría abriendo pues un momento único de convergencia en beneficio de las personas que consumen contenido de radio y televisión. En este contexto, presidenta, ¿cómo podría contribuir este reconocimiento de la CIRT para consolidar, pues por primera vez en la historia reciente del país, una verdadera agenda en favor de los derechos de las audiencias, del reconocimiento de que pues son derechos humanos y que muchas veces pues no se han respetado y se han vulnerado? Si les parece, vamos a dedicar la conferencia de hoy sobre este tema. Hemos hablado ya 2 días o 3 días sobre este tema y hay bastante debate. Esta consulta pública, los lineamientos de la comisión, y el objetivo es garantizar el derecho de las audiencias. Y como tú bien dices, la propia Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión ha reconocido, porque incluso estuvo de acuerdo cuando se votó la ley. Entonces, si les parece, el día de hoy va a haber varias reuniones, no solo con la Cámara, sino con
otros grupos. Entonces vamos a esperar la próxima semana a que haya una conclusión o esta misma semana a lo mejor, y mañana se da, y si no la próxima semana, de cuáles serían los lineamientos finales. Y a partir de ahí, pues puede seguir el debate sin problema, si les parece. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Buen día. Bueno, sobre el tema. Sobre el tema energético. A ver, sobre el tema, el compañero. No, atrás. Y luego Liz. Por acá después vendrá. Buenos días a todos y a todas. Soy su servidor Carlos Pozos, de mi canal Molécula. Mi primera pregunta sería si con este estudio los científicos ya pueden decirse que se cumple su promesa de campaña de la no utilización del fracking en la extracción del gas natural. Sí, nunca lo dije en campaña como tal. Lo que hemos planteado siempre es que lo que buscamos nosotros es la soberanía energética, garantizando los mínimos impactos ambientales. Ese es y la justicia social. Finalmente es lo que llamamos desarrollo sustentable. Es desarrollo económico con justicia social y protección al medio ambiente. Entonces, en el marco de la soberanía energética, para evitar depender cada vez más del exterior, hemos abierto públicamente la posibilidad de utilizar gas no convencional en ciertas zonas del país, donde se garantice la justicia social y los mínimos impactos ambientales. En donde, pues por lo pronto ya se dijo, en la Tampico-Misantla y no, y así lo vamos a poner, lo vamos a decretar, que en esa cuenca no. En las otras, ¿es factible sí o no? Primero que nada hay que ver si hay agua salada en el subsuelo, antes que cualquier cosa, y ver la factibilidad incluso de que en efecto hay gas. Mientras eso no ocurra, no podemos decir si seguimos avanzando, por eso vamos paso por paso. Y en este paso es garantizar que se cumplen estas premisas. Ahora, ya consumimos gas no convencional. El 70% del gas que consume México, esta luz que tenemos hoy aquí, si lo tomamos en promedio, 70% de la luz que hoy nos ilumina en este cuarto viene de gas no convencional, solo que no de México, de Estados Unidos. Eso es algo fundamental. Y muchos de ellos pues son con prácticas de hace tiempo, que no consideraban todo lo que estamos considerando ahora. Entonces, ya lo consumimos, solo que es importado. Entonces, en el marco de la soberanía energética, ¿qué es lo que debemos de hacer responsablemente? Proteger a las comunidades, proteger a la gente, proteger el medio ambiente y ver si las nuevas tecnologías, porque hay mucho desarrollo científico y tecnológico sobre este tema, nos permiten la producción de gas no convencional en México en ciertas zonas. Ahora, ¿qué nos dicen? Antes de eso, asegúrense que van a aprovechar las fuentes renovables de energía, que no van a quemar gas en la atmósfera, que van a también buscar la explotación de gas convencional en México, que van a usar eficientemente la energía. Entonces, eso es lo que estamos poniendo hoy a disposición. Y pues una parte fundamental que ha sido marco de la historia de México es la soberanía. Y la soberanía requiere soberanía energética, por lo menos evitar que sigamos dependiendo cada vez más del exterior. Ese es un objetivo de todos los países del mundo.
Fíjense ahora, si no se hubiera hecho la refinería de Dos Bocas, pues estaríamos dependiendo de la gasolina importada en un momento en donde hay desabasto de gasolina importada en el mundo por el conflicto en Irán. ¿Cómo la han pasado Japón, Corea del Sur, en fin, muchos países, la India? Porque pues no está disponible como estaba disponible antes. Entonces lo mismo, es darle viabilidad a México en el largo plazo, garantizar cada vez más soberanía energética. ¿Cómo? Fuentes renovables de energía, usar cada vez más eficientemente la energía, garantizar el desarrollo del país, garantizar el bienestar y ver otras fuentes garantizando los mínimos impactos ambientales. Como segunda pregunta, Presidenta, México cuenta con 181 sitios de quemadores o antorchas de gas, principalmente en los estados de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Simplemente el campo Perdiz en Veracruz quemó 559,000 millones de metros cúbicos. ¿Habría una estimación de cuánto México, Pemex, podría dejar de tener o eliminar estos sitios? Aquí lo presentaron, ahora sí, las primeras láminas. Adelante, 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 adelante. Más, 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 más. Hay una lámina donde dice, entonces, antes, a ver, antes. ¿Dónde está la lámina que dice? Entonces viene después, a ver, que la vi ahorita. Esa. De lo que nos dice los expertos es, si no hacemos nada y seguimos importando gas, vamos a llegar a consumir en el 2030, bueno, esto es en porcentaje, este crecimiento, 10.8 miles de millones de pies cúbicos de gas. Si se usan fuentes renovables de energía en 22,000 megawatts, que es una cifra muy importante, se disminuye la quema en los quemadores que tú dices y se explota una parte de gas convencional, bueno, y se usa eficientemente la energía, más bien, sin el gas convencional, es decir, reduciríamos el gas en este pedacito. Y si aumentamos el gas convencional, pues se aumentaría aquí. De todas maneras ya no dependeríamos en 75% del gas importado, pero sí dependeríamos en 50%. En otras palabras, con todas las medidas que nos plantean, pasaríamos de depender de Estados Unidos del 75% del gas que consumimos hoy al 50%. Si queremos todavía reducir ese 50%, pues entonces hay que pensar en el gas no convencional. ¿Cómo? De manera responsable. Mi tercera y última pregunta, Presidenta. Saber si los científicos aquí presentes tienen el conocimiento de lo que se ha hablado por muchos años, que es el efecto popote en la zona de Burgos. ¿Sigue existiendo esa extracción por parte de Estados Unidos a través del efecto popote en la zona de Burgos? ¿Alguien quiere comentar? ¿Se está hablando del efecto popote para los no convencionales? Sí. No, o sea, el punto es de que para los no convencionales hay que recordar que
para obtener el hidrocarburo es necesario estimular el yacimiento, es decir, fracturarlo. No sería, en este caso, digamos, el pozo tendría que tener que realizarse en el territorio mexicano, o sea, en este caso en el territorio estadounidense, y no tendría que, no se podría hacer hacia México, porque y el fracturamiento tendría que tener las instalaciones de este lado de México. O sea, no es posible, pues. O sea, se tendría aquí las consecuencias, digamos, de cualquier parte superficial. O sea, o sea, tendría que tener instalaciones y todo de este lado de México, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿No? O sea, es importante decir, perdón, muchas veces muchos de nosotros nos opusimos al gas no convencional. ¿Por qué es importante decirlo? ¿Qué cambia? Las nuevas tecnologías. Porque las tecnologías que se usaban hace 10, 15 años cuando inició el gas no convencional, utilizaban, a lo mejor el doctor nos puede decir el cambio tecnológico, utilizaban químicos muy dañinos, utilizaban agua dulce, no reciclaban agua, hoy hay incluso químicos biodegradables. Entonces, la manera en que se hacía el gas no convencional, se hacían muchísimos más pozos de los que se hacen ahora porque hay otro tipo de técnicas. Entonces, ¿qué nos permite hoy evaluar de una manera distinta el gas no convencional? Que hace 15, que hace 10 años, pues que se han desarrollado nuevas tecnologías. ¿Lo vamos a hacer? Pues vamos a empezar a ver si hay agua, a ver si hay gas antes de cualquier cosa y que los expertos nos sigan acompañando para garantizar en el momento en que veamos si es viable hacerlo técnicamente, hacer la consulta con las comunidades de la zona y al mismo tiempo garantizar que en efecto se estén utilizando tecnologías que no tienen los impactos ambientales de antes. No sé si quiera comentar algo respecto a los cambios, por ejemplo, de lo que se usa. Presidenta. Bueno, buen día. Soy Omar Arellano de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra de la UNAM. Yo voy a hablar, estuve en el grupo de impacto y puedo hablar de las innovaciones respecto a la reducción de sustancias químicas. Como muchos saben, hace 10, 15 años el fluido de fracturación utilizaba una gran cantidad de sustancias químicas que en muchos casos pues, causaba impactos a la salud y al medio ambiente. En los últimos años, revisando toda la literatura, pero también consultando a colegas en Canadá, en Estados Unidos, el número de moléculas se ha reducido significativamente. Actualmente hay un listado de 40 moléculas, de las cuales es claramente identificable cuáles, por ejemplo, pueden ser altamente tóxicas, cuáles no, y también qué sustitutos hay para estas moléculas altamente tóxicas, de tal manera que el uso de sustancias químicas en la constitución del fluido de fracturación se ha reducido significativamente y en muchas de las zonas que actualmente se están perforando en Estados Unidos o en Canadá, está monitoreando y se está controlando las emisiones fugitivas de muchas de estas moléculas y se está incorporando moléculas con una mayor tasa de degradabilidad que las hace pues, reducir el riesgo ecológico y de salud potencial. Gracias. Sobre el tema, a ver, compañero. Buenos días, Eduardo Esquivel Ancona de Domo de Cristal. Buenos días, presidente. Buenos días a todos los del panel. Mi primera pregunta sería, ¿hay algún país que ya esté desarrollando lo que ustedes están haciendo o son los primeros en tener ese respeto al medio ambiente y extraer gas, pero con el mínimo afectación al medio ambiente?
Esa sería mi pregunta. Gracias nuevamente. Uno de los colegas que participó también en este grupo, que fue parte también de la coordinación de este grupo de impacto, tiene información de algunas de las zonas donde se han implementado estrategias para reducir los impactos. Una de ellas es Canadá, ¿no? Algunas de las zonas canadienses ha reducido mucho el impacto ambiental. También está el estado de Pensilvania en Estados Unidos, con una experiencia también en el manejo de residuos y en la reducción de los riesgos ambientales y de contaminación. Entonces, sí hay experiencias. De hecho, lo que se observa a través del estudio que hicimos es que, por lo menos, por ejemplo, en Estados Unidos, hay estados en los que sus regulaciones, sus leyes, sus prácticas son mucho más, o sea, reducen mayor el impacto que en otros estados. Entonces, creo que los escenarios que nosotros hemos estado planteando para México es tomar las experiencias, las mejores prácticas, precisamente para reducir lo más posible los impactos y los riesgos ambientales, que son cosas distintas, por pues, prácticas en caso de que se dé esta práctica, ¿no? Gracias. Noruega también es un país que… Noruega tiene muchos desarrollos tecnológicos también. ¿Alguien más quiere? Sí, adelante. Como también comentábamos durante la evaluación técnica, el desarrollo de las tecnologías, incluidos los aditivos que se utilizan, ha evolucionado muchísimo. De hecho, se está promoviendo actualmente el uso, por ejemplo, de aditivos de origen vegetal, que como mencionaba el doctor Omar, pues ya son degradables, también dejan menos residuos. Inclusive en este análisis internacional que se hizo, mencionaba la doctora Alma América, evaluamos las tecnologías desarrolladas en Argentina, Estados Unidos, Canadá, también en China, y pues muchas también, el catálogo de la oferta ha crecido muchísimo y la selección de las tecnologías adecuadas dependerá de la mineralogía, del tipo de agua que se utilice y de las condiciones de los yacimientos. Entonces, hay un catálogo que sigue creciendo, la innovación tecnológica sigue trabajando e incluye pues muchas opciones. Gracias. Muchas gracias. En una segunda pregunta, quisiera saber si sigue en pie, estaba viendo… ahora que está investigando en Domo de Cristal y en Econosfera, hay un proyecto de la Secretaría de Energía de inyectar biogás a los gasoductos. ¿Sigue en pie esto para aprovechar esa? Se llama biometano. Sí, Juan, si quieres, y luego… Su permiso, Presidenta. Está en marcha el desarrollo de la regulación para poder inyectar el biometano para el aprovechamiento, para los ductos en general de aprovechamiento de gas natural. El biometano se produce a partir de materia orgánica, se crean condiciones especiales para que se pueda formar gas metano, al cual se le llama biometano. Este gas tiene también algunos compuestos de impurezas que deben ser eliminados, y una vez que se puedan eliminar pueden inyectarse pues, a los centros de distribución y los sistemas de distribución de gas natural. Así que bueno, está en proceso la regulación, el aprovechamiento de estas alternativas es reciente para México, entonces se debe construir también la infraestructura de vigilancia de la calidad, por eso todo eso está en desarrollo, pero también ya la Secretaría de Energía ha aprobado permisos para la producción de biogás y el aprovechamiento en sitio, no para la inyección en ductos todavía, pero sí para el consumo propio de los centros donde se produce este biogás. Muchas gracias. Y en una última pregunta que tiene que ver con la Secretaría, con energía, el Banco de México y
y el IMEF presentaron su perspectiva de crecimiento económico de México, la subieron para este año del PIB de 1.1 a 1.20. ¿Tiene que ver esto con estos proyectos? ¿Se está considerando en esto todos estos proyectos que tiene el sector energético de México, su gobierno? Es todo. Recuerden que les dije que en el segundo semestre nos iba a ir mejor, porque van avanzando la infraestructura contratada como obra pública, es decir, carreteras, energía, trenes, agua, principalmente. Las inversiones mixtas, que esencialmente es inversión pública, utilizando parte de recursos privados, a partir de un esquema en donde no se cede la concesión, también para carreteras, para energía, para esencialmente carreteras y energía, y proyectos privados que se están desarrollando. Además de la vivienda, la producción de vivienda está generando un impulso muy importante en el crecimiento económico. Entonces, todo ello tiene que ver con este planteamiento. Recuerden que energía, antes, ¿cómo se hacía la participación privada en la generación eléctrica? Alguien decía, yo tengo un proyecto X en tal lugar, iba y se presentaba a la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Reguladora de Energía le daba un permiso y entonces podía iniciar su proceso. Muchos de los proyectos, incluso de energía renovable, no fueron muy rentables y además generaron problemas en las líneas de transmisión y distribución de la Comisión Federal de Electricidad. Ahora Energía hizo algo distinto, dijo, a ver, yo te voy a decir dónde necesito y no te puedes pasar del 46% de la generación total. ¿Dónde necesito? Necesito aquí, 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 donde tengo garantizada la conexión a las redes de transmisión. Y entonces hizo una primera convocatoria que ya fue aprobada, son alrededor de 3,000 megawatts. Y después dijo, vamos a hacer proyectos mixtos, donde CFE tenga 54% y los privados tengan 46%. ¿De qué? Solo energías renovables. ¿En dónde? Donde yo te diga. ¿Qué tipo de energía? La que yo te diga. Porque todo el sistema nacional está interconectado. Entonces no es nada más a petición del mercado, es a petición de una planeación energética de corto y largo plazo del país. Y esos proyectos mixtos ya representan como 8,000, ¿no? 8,000 megawatts. Entonces, por lo pronto hay cerca de 12,000. Tenemos que llegar a los 22,000. Hay una parte que es del propio CFE. También CFE está construyendo sus propias plantas de generación de energía renovable, desde hidrógeno verde hasta geotermia, hasta energía solar y energía eólica. Entonces, con todo esto, y todavía falta otra parte para llegar a lo que nos recomiendan, que son los 22,000 megawatts de energía renovable. Entonces, todo ello, pues obviamente va a ayudar al crecimiento económico. Hoy sale un artículo en The Economist, por cierto, que dice lo que yo he dicho aquí, el crecimiento económico no lo es todo. No lo digo solo yo, porque aquí los científicos sociales y economistas lo saben. Lo importante es que haya distribución de la riqueza y justicia social, no solamente crecimiento. Le agradezco mucho. Sí. Vamos a ver, Lisa. Gracias, presidenta. Liz Vilchis para SDP Noticias. Mi primera pregunta es, ¿de qué manera van a proteger los acuíferos de agua dulce con este proyecto? Doctor, no sé si quiera nuevamente. Sí, pues la principal idea que tenemos al respecto es que no se toquen los acuíferos para la extracción. Y que exclusivamente nos vayamos por el agua salada para tomar el agua y fracturar pozos. Eso es de la primera
situación. No se tienen que tocar los acuíferos para explotación y dejarlos enteramente para agua potable, para consumo humano, etcétera. Y la segunda es con el monitoreo. El monitoreo nos va a indicar si hay alguna degradación en la calidad química o incluso alguna variación en el almacenamiento, si hay decrecimiento del volumen almacenado. Entonces, a través del monitoreo, instalando una red piezométrica muy específica y midiendo la calidad de fondo del acuífero, se podrá hacer un comparativo a lo largo del tiempo para poder identificar si los procesos de fracturamiento hidráulico han afectado la calidad química que tiene actualmente los acuíferos. ¿Cómo se evita la contaminación al detectarlo? Bueno, a ver, se ha visto en la literatura que los principales mecanismos por los cuales se contamina un acuífero es si el pozo petrolero, si el pozo de gas no tiene la integridad suficiente, no está bien hecho, tiene fallas mecánicas, el ADM se rompió, etcétera. Entonces, lo que hay que hacer, hoy en día hay prácticas internacionales muy bien establecidas, se tienen que llevar a cabo pruebas de integridad del pozo, pruebas mecánicas, hidromecánicas, para determinar que el pozo está sellando perfectamente bien el intervalo con cementación específica en los acuíferos y que solamente se está fracturando en las formaciones profundas. Entonces, de esa manera se puede ir monitoreando con diferentes técnicas, videos de pozos, registros geofísicos de pozo, muestreo, que la integridad del pozo está funcionando y que los acuíferos están aislados y protegidos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Presidenta. Presidenta, mi segunda pregunta, abonando a lo de Banjico. Sí, claro. Ay, perdón. Sí, perdón, buenos días a todos. Manuel Martínez del IMTA. Aclarando algunas cosas que igual ya se expusieron aquí. Para la protección de los acuíferos, de los puntos que estamos recomendando es precisamente ese aislamiento, que no haya ninguna conexión hidráulica, o sea, es muy importante que no haya conexión hidráulica entre los acuíferos someros, que son los que se están explotando actualmente, tanto con los posibles acuíferos profundos de agua salada como con los yacimientos de gas no convencional. Entonces, ese es un punto muy importante. Y bueno, estamos atendiendo los estudios que ya ha hecho la Comisión Nacional del Agua, donde ya se han definido los volúmenes que ya están concesionados, etcétera, pues no tocar para nada esa parte, ¿no? Entonces, en cuanto a cómo se pueden contaminar o cómo nos vamos a dar cuenta, bueno, es precisamente la perforación de esos pozos exploratorios que pues van a estar aislados a los diferentes horizontes que se han identificado hasta el momento por métodos indirectos como la geofísica, pero ya con métodos directos pues vamos a ver los diferentes intervalos y probar cuál es la geoquímica de esos acuíferos y la edad. O sea, hay diferentes herramientas que podemos utilizar. Y de esa manera pues vamos a ver que se trata de aguas de diferente origen, diferentes edades, diferentes concentraciones geoquímicas y bueno, en los yacimientos no convencionales pues también habrá algunos elementos traza que nos pudieran indicar ya una vez que se haga la explotación pues que no se presenten en el acuífero somero y precisamente por eso también pues se está recomendando ese monitoreo al inicio, pues para ver cómo están las condiciones de los acuíferos, de las condiciones hidrogeoquímicas y durante el desarrollo de la posible explotación de gas convencional, pues precisamente ver que esas terminaciones de los pozos de explotación pues sean las adecuadas, las correctas y que no tengamos una posible contaminación en los acuíferos someros. Y gracias. Si de alguna forma hubiera algún tipo de contaminación, ¿cuál sería la manera de evitarlo o de echar para atrás lo que ya se está haciendo? Bueno, si ante la emergencia, ¿cómo hacemos para reparar? Se para. Sí, efectivamente, pues precisamente esa red tanto piezométrica como de calidad del agua, pues nos va a permitir identificar si existiese alguna contaminación, qué elemento, y ya nos indicaría si existe una conexión o que si de manera indirecta se llevó a cabo una falla en la terminación de algún pozo y con esos indicadores que les comento, pues veríamos la posición y pues separaría la explotación en ese momento, ¿no? Y ya se vería pues cómo se podría tratar el agua pues con las diferentes técnicas que ya se tienen. Muchas gracias. Me parece muy bien.
Solo para complementar, si se llega a contaminar un acuífero, que ha pasado en muchas partes del mundo, hay diferentes técnicas de descontaminación o diferentes técnicas de remediación. Por supuesto que no es lo ideal. Primero hay que caracterizar hasta dónde llega la contaminación y después hay un área de especialidad que se llama la ingeniería de remediación, donde se llevan a cabo diferentes técnicas. Por ejemplo, se detecta dónde está el agua contaminada, se extrae, se trata en superficie y ya cuando el agua está tratada se vuelve a reinyectar. Se puede inyectar aire, por ejemplo, para estimular la biodegradación, que los microorganismos vayan consumiendo el hidrocarburo. Lo que quiero decir es que hay diferentes técnicas. Por supuesto que no es lo ideal y lo que estamos recomendando es que es mucho mejor y más barato la prevención que la descontaminación, pero si llega a ocurrir, hay técnicas y hay especialistas que se dedican a la remediación de acuíferos que pueden actuar en consecuencia. Le agradezco mucho. Gracias. Presidenta, sobre el tema igual quisiera preguntarle cuáles son las secretarías de su gabinete que conforman, además de este grupo de expertos de la UNAM y que sabemos que es un consejo de alto nivel, ¿cuántas personas más de su gabinete participan en estos trabajos? La Secretaría de Energía y su equipo, obviamente Pemex y su equipo, la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y en el caso de la Secretaría de Medio Ambiente, obviamente la Comisión Nacional del Agua y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Muchas gracias, Presidenta. Perdóneme que insista, pero estoy aquí. Siguiendo con la idea de que las y los mexicanos pueden contar con información suficiente para formarse un criterio propio sobre los asuntos públicos, quisiera preguntarle sobre otro debate que se ha abierto en los últimos días. El más reciente informe digital sobre el consumo de noticias en 2026, elaborado por el Instituto Reuters, muestra un cambio profundo en el ecosistema informativo de nuestro país. El estudio señala que México enfrenta una pérdida sostenida de confianza en las noticias y documenta que mientras en 2017 el 49% de la población decía confiar en la información que recibía, para 2026 esa cifra cayó hasta el 31%. Una disminución de 18 puntos porcentuales en solo 9 años, ubicándose incluso por debajo del promedio mundial. El propio informe señala que hoy las redes sociales y las plataformas digitales ya son la principal fuente de información para la población y advierte que la circulación de contenidos falsos y engañosos representa uno de los principales desafíos para el derecho de las personas a recibir información confiable. En ese contexto, desde el gobierno del presidente López Obrador se impulsaron mecanismos de comunicación directa, como esta conferencia de prensa mañanera que es tan importante, con el propósito de informar de manera cotidiana a la población, garantizar el derecho de réplica frente a informaciones falsas o inexactas y ofrecer una versión oficial sobre los asuntos de interés público. Y, Presidenta, aquí me detengo para hacer un gran reconocimiento. Yo creo que este gobierno es uno de los más demócratas porque justo le permite a la gente decidir qué información creer. Están los medios de comunicación mintiendo constantemente, usted da el derecho de réplica frente al pueblo y eso le permite a la gente decidir qué creer y después también, hay que decirlo, lo estoy diciendo yo, decidir en las urnas. Bueno, bajo su gobierno, ese ejercicio de interés público ha continuado privilegiando la rendición de cuentas y el contacto directo con la ciudadanía. Sin embargo, en los últimos días, algunos concesionarios y comentaristas han sostenido que los lineamientos sobre los derechos de las audiencias representan un intento de censura. Usted ha dicho muy claramente, señalando que no existe ninguna intención de censurar a los medios de comunicación y que lo que se busca es que cada concesionario haga su código de ética. No sé, la verdad no le sorprende absolutamente a nadie que hasta eso se nieguen a hacer un código de ética, que es, digamos, la forma de actuar correcta, el deber ser para los ciudadanos y para los empleados de una empresa, como decir la verdad, por ejemplo. Y bueno, y que cada persona tenga un defensor de audiencias que se distinga la opinión de publicidad y garantice mecanismos para atender las quejas de la ciudadanía y el derecho de réplica. Presidenta, mi pregunta es, ¿no considera que precisamente en un momento en que la confianza en las noticias atraviesa uno de sus niveles más bajos, sobre todo en nuestro país, fortalecer los derechos de las audiencias representa una oportunidad para recuperar la credibilidad,
la transparencia y la confianza más que una limitación a la libertad de expresión como quieren darnos a conocer. Y por último, ¿qué le diría a millones de mexicanas y mexicanos sobre que estos lineamientos no buscan proteger al gobierno ni censurar a la prensa, sino fortalecer el derecho del pueblo a recibir información veraz, claramente diferenciada entre noticia, opinión y publicidad, para que cada persona pueda formarse su criterio propio y poder decidir? El ejercicio que estamos haciendo hoy es la mejor muestra de que nuestro gobierno es transparente y que informamos a la gente lo que estamos haciendo. Podríamos haber dicho, la presidenta cree que hay que usar el gas no convencional y decirle a Pemex y Pemex empezar a hacerlo a partir de la normatividad que hay ahora, su impacto ambiental, su aprobación o desaprobación y ya. No, decidimos otra cosa, decirle al pueblo de México, mire, estamos importando muchísimo gas que viene de yacimientos no convencionales. Hemos pensado que vale la pena preguntarse si es factible utilizar el gas no convencional que hay en México. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a preguntarle a quien sabe, a quien conoce de estos temas. Hagamos un grupo de científicos. ¿Solo son especialistas en fractura hidráulica? No, hay sociólogos, hay ecólogos o ecologistas, ecólogos de ciencia, dedicados a la ciencia y la ecología, hay biólogos, hay especialistas en fuentes renovables de energía, hay especialistas en agua, hay especialistas en tratamiento de agua. De una sola institución no, son de la UNAM, del POLI, del IMTA, incluso mexicanos que están en el extranjero que nos quieren ayudar. 54. A ver, gobierno, aguas, no te vayas a meter a Veracruz y a la zona de la Huasteca y a Puebla, porque ahí hay que proteger cultura, medio ambiente y todo lo que significa la riqueza de esa zona. Bueno, pues no nos metemos ahí. Ya nos dijeron y además evidentemente pues hay una sensibilidad social. ¿Dónde sí? Bueno, pues mira, en esta parte de Coahuila, probablemente en esta parte de Tamaulipas. ¿Ya lo podemos hacer? No, espérate tantito. Primero que nada ve si hay agua salada en él. ¿Y qué hacemos? Bueno, ya me reuní con ellos, ya me dijeron y ya voy y lo hago. No, lo presentamos en la mañanera. Miren, esto es lo que hemos encontrado hasta ahora. ¿Cuál es el siguiente paso? Ver si hay agua salada. Y después les informamos. Y además, los expertos nos dicen, consulten a la población donde lo vayan a hacer. Una consulta pública y informada. Bueno, pues entonces, ya que veamos si hay agua salada, si de veras hay gas, vámonos sobre la consulta. Es el ejercicio más transparente que se puede hacer. Y se abre un debate, evidentemente, en los medios convencionales, no convencionales, ahora sí que no convencionales, alternativos, para hablar de esto. Y evidentemente habrá quien esté a favor, habrá quien no esté a favor, pero somos responsables en lo que estamos haciendo, en un ejercicio de transparencia pues que no puede ser más transparente que lo que hacemos hoy. Como esto, pues prácticamente es todo lo que hacemos. Nosotros tenemos un código de ética que dice no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Y sobre eso seguimos trabajando. ¿Qué pasa con los medios? En efecto han perdido mucha credibilidad. Por el gobierno no, es responsabilidad de los propios medios. ¿Qué decimos nosotros? Oigan, pues tengan un código de ética que sea público, un defensor de las audiencias, que reciba quejas. Hasta ahí, no más. Sobre las redes sociales, bueno, las redes también tienen una cantidad de noticias falsas tremendas y más ahora con la inteligencia artificial.
que es un tema que no decimos nosotros, lo dice todo el mundo, porque ya hay como, no sé, 70% de los países que tienen regulación sobre estos temas. Y nos interesa mucho, incluso más allá de las noticias o del asunto político, tiene que ver con la adicción que está generando en las niñas y en los niños, que puede ser muy grave actualmente y a futuro. ¿Qué hicimos? ¿Regulamos? No. Abrimos la discusión en la mañanera. A ver, expertos, vengan a informarle a todos qué impacto tiene el uso excesivo de las redes sociales en las niñas, los niños y los adolescentes. Ya vinieron expertos internacionales, expertos nacionales, ya vino la ONU, la próxima semana vienen maestras y maestros para que nos platiquen qué pasa en el salón de clase. Y sobre eso, pues vamos a tomar una decisión conjunta. Entonces, es un ejercicio de transparencia de la toma de decisiones del gobierno, porque así trabajamos nosotros. Entonces, ¿qué pedimos de los medios? Una demanda de la ciudadanía de hace tiempo, ni siquiera es de la presidenta. Y además, fíjense, no dijimos, esta es la regulación, ahí les van los lineamientos. No, miren, esta es nuestra propuesta. Vamos a abrir la consulta pública. ¿Qué opinan? Ya está censurando el gobierno, pero si está consulta pública. Entonces, el ejercicio de hoy es una muestra de que informamos a la gente cómo estamos tomando las decisiones y cómo garantizamos que técnica y científicamente sean viables, socialmente sean viables y ambientalmente sean viables. Entonces, el ejercicio de hoy muestra cómo un ejercicio de transparencia ayuda al desarrollo del país y cómo hay otros ejercicios de transparencia que deberían ocurrir en otras áreas. Las empresas públicas me refiero no a las que tiene participación gubernamental o del Estado mexicano, sino las que invierten en la bolsa de valores, tienen obligación de transparencia de muchos temas. Hay muchos que ya salieron de la bolsa para evitar la transparencia. Algunos que conocemos, ya no los voy a mencionar. Por cierto que Hacienda dijo que, bueno, una de las empresas, digamos, informativas, si así se le puede llamar, que menciona este documento de Reuters, es a quien menos les tienen confianza precisamente es TV Azteca y Latinos. Por mencionar algunas, lo dije yo, sí, lo dije yo. Y bueno, no lo dije yo, lo dice el informe de Reuters y pues, se lo diga a usted. Y bueno, ayer Hacienda dijo que ellos no van a pagar la deuda de Salinas Pliego. No, ellos firmaron un convenio con el SAT y se está cumpliendo y espero que se siga cumpliendo. Bueno, muchas gracias, Presidenta. Bueno, una más, ¿no? Porque ya son 9:30. Ahora sí ya, a ver, ya preguntaron varios. A ver, el compañero allá atrás. Si quieren, mañana seguimos sobre estos temas. Sí, muchas gracias, Presidenta. Ricardo Pérez, de Diario Red América Latina. Preguntarle, en estos análisis que hizo este grupo de expertos, ¿cuánta gente sería afectada? ¿Cuántos núcleos poblacionales, pueblos, centros urbanos estarían afectados en estas dos cuencas donde sí ven cierta viabilidad de aplicar esta explotación con yacimientos no convencionales? Todavía sigue el estudio, porque lo que hay que ver primero que nada es si hay agua salada, o sea, agua no potable, vamos a decirlo así, y que no esté comprometida actualmente ni en el futuro para el consumo humano, que pueda ser utilizada. Entonces, vamos paso por paso. Ya nos dijeron los expertos, haz todo esto y si quieres usar gas no convencional, sigue consultando a los expertos, pero primero que nada, ve si hay factibilidad de uso de agua salada en el subsuelo. Lo primero, antes incluso de decir, a ver, vamos a explotar el gas no convencional. Entonces, esa es la recomendación, pues vamos a hacer eso. Vamos a hacer un pozo experimental para ver
si hay agua salada en el subsuelo profundo. ¿Y qué vamos a hacer? Una vez que se haga este estudio, regresamos a la mañanera. Oigan, fíjense que no hay agua. Ah, bueno, pues ya, vámonos todos. Hoy, si hay agua, hay tanta agua, de acuerdo con los estudios, solo te alcanza para esto. Y tienes que usar estas técnicas. Ah, bueno, ya hicimos todos los estudios. Es económicamente factible. ¿Dónde se puede usar? ¿Qué sigue? Consultar a la población cercana. Oye, mira, vamos a hacer esto. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Bueno, pues no. No, sí estoy de acuerdo, pero tienes que informarme cada semana qué es lo que pasa, o cada mes. Sí estoy de acuerdo, pero ¿sabes qué? Tenemos muchas necesidades en la comunidad. También resuelve las necesidades que tenemos en la comunidad. O de plano, mira, es en pleno desierto. La población más cercana está a 50 kilómetros. Ah, bueno, de todas maneras les vamos a informar, pero está en pleno desierto. Oye, ¿qué impactos ambientales va a tener? Bueno, pues hay que hacer el estudio. Entonces, antes de hablar de qué población sería impactada, lo primero es, en esta cuenca no. En estas es probable. ¿Qué tienes que hacer? Primero que nada, ve si hay agua. Ya después de eso, seguimos analizando. Entonces, vamos en eso, apenas. Ese sería el próximo paso antes de la consulta. Antes de incluso determinar las tecnologías. Ya que se determine la tecnología con la cual se podría hacer, primero si hay agua, segundo si hay gas, porque a lo mejor y no hay gas, ¿dónde sí hay gas? Y ya después de eso es qué técnica debes usar. Ya que tengas todo eso, ve y consulta con la gente. O sea, ¿en qué zona sí sería? Porque esas cuencas son muy grandes. Pues Coahuila es creo que es el segundo estado más grande, ¿no? Chihuahua y luego Coahuila. Sí, ¿verdad? De más superficie. Entonces, las distancias son enormes. Cuando hablas de la cuenca, a ver, pon las cuencas si quieres. Sabinas, Burro, Picacho, vean nada más. O sea, va desde el límite con Chihuahua hasta el límite con Nuevo León. Entonces, es una distancia enorme. ¿Es en toda esa superficie? No. Es en un pedacito de esa superficie que tenemos que ver si hay viabilidad. Entonces, por eso no se puede hablar de ya la afectación. Y no va a ser todo Tamaulipas y no va a ser todo Coahuila tampoco. Por eso se tienen que seguir haciendo estudios. En ese sentido, ni tampoco sabemos si sí lo vamos a hacer o no hasta que no tengamos la certeza de que en efecto se cumplen las condiciones geológicas e hidráulicas para hacerlo. En este sentido, Presidenta, ¿se tiene ya un cálculo de la cantidad de pozos que van a ser necesarios, digamos, para extraer una cantidad de gas suficiente para reducir esta dependencia de Estados Unidos? ¿Y cuánto se calcula que se podría reducir la dependencia de Estados Unidos con la explotación en estos yacimientos no convencionales? Es la siguiente parte. No sé si quieran alguien de ustedes comentar. Es la siguiente parte. O sea, apenas vamos a ver dónde es factible. Y una vez que veamos la prospectiva y la posibilidad de garantizar que en efecto ahí hay gas, cuánto gas hay y cuánta agua salada hay, si es que la hay, pues entonces podríamos pasar a la siguiente parte. En este caso, si se revisó la experiencia de otros países, ¿cuál sería el costo de la extracción, por ejemplo, de esta agua salada a 1.500 metros de profundidad y luego el almacenaje, etcétera, su tratamiento después ya de la extracción del gas natural? ¿Convendría hacerlo, digamos, en un análisis de costo-beneficio? Repito, es parte del siguiente paso. Lo primero es si sí es factible o no. ¿Para qué hacemos tanta discusión si ni siquiera sabemos si hay agua factible de ser utilizada y realmente cuánto gas hay y en dónde está?
Entonces, una vez que veamos eso, pasamos a la siguiente parte. Si la siguiente parte nos dice, oye, es imposible económicamente, bueno, pues también se dice, bueno, a menos que el gas llegue a tal precio, sería factible hacerlo. Es decir, todavía estamos en el periodo de estudio, es lo que el día de hoy estamos comunicando al pueblo de México. Ya pasamos a esta etapa muy importante. El mismo grupo nos va a seguir ayudando y si se quiere incorporar más gente también de los científicos de distintas especialidades que quieran seguirnos ayudando. Y por lo pronto lo más importante es hacer los pozos exploratorios para ver dónde hay agua salada de acuerdo a la prospectiva y a los estudios del IMTA. Muchas gracias, Presidenta. Por último, preguntarle si hay un plan B del gobierno en caso de que pues, no se encuentre el agua salada y que no sea factible la explotación en estos yacimientos no convencionales para seguir avanzando en la soberanía energética del Seguimos país. trabajando sobre todas las opciones de otras fuentes de energía. El hidrógeno verde, vamos a hacer ya una planta de hidrógeno verde en el norte de Baja California Sur. Es una de las opciones que se están desarrollando en el mundo entero y se sigue trabajando en distintas opciones de desarrollo para el país. Muchas gracias. ¿Qué problema tienen las fuentes renovables? Que lo hemos dicho aquí en otras ocasiones para la generación eléctrica. Las fuentes renovables, todas las plantas que ahora está haciendo Comisión Federal de Electricidad y que está promoviendo la Secretaría de Energía, son plantas solares, plantas eólicas, de geotermia, pero en particular las solares y las eólicas que generan electricidad con el sol y con el viento, pues tienen un problema, que es que son intermitentes, se llama, porque en la noche pues no genera la energía solar. ¿Por qué? Pues porque no hay sol, solo genera en el día y va cambiando su eficiencia de acuerdo con la hora del día. ¿Qué características tienen? Tienen que tener baterías para poder almacenar por lo menos 2 horas o 3 horas una parte de la electricidad que están generando. Entonces, esa es una característica que estamos proponiendo. Pero hay una parte donde tenemos que tener electricidad todo el día. Esa es la parte de base que se llama y la garantía que va a estar generando. Ahí México desde hace muchos años optó por el gas natural. México tenía gas natural, lo quemaron en la atmósfera muchísimo y ahora pues lo que hay de gas natural pues vamos a aprovecharlo, el convencional y el que se queme en la atmósfera. Y estamos buscando otras opciones con bajos impactos ambientales. Hay quien ha optado por la nuclear. Nosotros en particular, mi opinión es que la nuclear no es una opción porque también tiene impactos en muchos casos no reversibles. Entonces, pero hay países que están optando por la nuclear. Europa ha abierto la posibilidad de nuclear, Estados Unidos está abriendo la posibilidad de nuclear que durante muchos años la cerraron. Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿qué opciones tenemos? Una de ellas es el gas no convencional, otra es otras fuentes de energía que seguimos analizando. No está cerrada la puerta. Muchas gracias, presidente. Gracias. Bueno, yo creo que cerramos, ¿no? Vamos con mujeres en la historia y… qué bueno que preguntan, qué bueno que preguntan. Ayer me reuní con la asociación más importante de empresarios aguacateros de Michoacán, tanto por temas de seguridad, que nos hemos venido reuniendo ya desde hace tiempo, pero por temas de seguridad, como por este tema en particular, en donde Estados Unidos retiró a sus inspectores, que es parte del acuerdo para la exportación. Para exportar aguacate tienen que ser inspeccionados tanto los huertos donde se produce como los empaques, las zonas empacadoras. Entonces nos reunimos con ellos y estamos haciendo un plan de trabajo muy importante para garantizar todavía más la seguridad en ciertas zonas donde no había tanta presencia de la Guardia Nacional. Eso es lo primero. Lo segundo, a través de Roberto Velasco, del secretario Omar y de la secretaria de Agricultura,
se pidió a la Embajada de los Estados Unidos que nos pudiéramos reunir a la brevedad posible con el Departamento de Agricultura y las áreas de inspección para que se pueda retornar a este trabajo o, en último de los casos, sustituirlo con inspectores de Senacica, que también es una probabilidad. Entonces, en los siguientes días vamos a seguir hablando de este tema. Se va a reforzar la seguridad en otra zona de Michoacán, que recuerden que Uruapan y esta zona enviamos muchísima… Bueno, el general secretario envió tanto Guardia Nacional como elementos del Ejército. Ha habido varias detenciones también muy importantes, pero hay otra zona importante donde nos piden que también haya presencia de la Guardia, entonces vamos a enviar presencia y el diálogo con la Embajada de Estados Unidos y los Estados Unidos para poder recuperar lo más pronto posible la exportación de aguacate. Con estas mesas de trabajo ellos coincidieron con este plan de acción y esperamos que muy pronto se reanude. Ha ocurrido en otras ocasiones, no es la primera vez que ocurre, y esperamos que muy pronto se reanude y por eso es el diálogo y al mismo tiempo el fortalecimiento de la seguridad en ciertas zonas donde no había tanta presencia de la Guardia. ¿Qué tanto afecta esta decisión de Estados Unidos, sobre todo la economía de esta región? Bueno, si es por tiempo breve, pues no va a tener afectaciones relevantes. Y eso es lo que estamos buscando, que sea tiempo breve para poder recuperar la exportación. Y hay un muy buen plan de acción, entonces creemos que va a ser aceptado y que muy pronto se recupere toda la actividad. Es importante. Lo que nos informaron es que va a Perú, Argentina y Uruguay, porque son 3 países que no visitó el Papa Francisco. Y ahora el Papa León XIV quiere como dar una continuidad, además, pues de la relación personal que tiene en particular con Perú, porque vivió muchísimos años ahí. El Papa Francisco no fue a Argentina, aunque ya como Papa, aunque era argentino. Entonces, lo que nos informaron es que esos son los 3 primeros países que va a visitar de América Latina. Obviamente no podría venir a México en el periodo electoral, por obvias razones. Entonces, pues seguimos extendiéndole la invitación. Nos dijeron que sí, que tiene muchas ganas de venir a México y que en todo caso, pues lo que se estaría viendo ya es la fecha en la que pudiera venir. Pero no hay una fecha establecida todavía. Bueno, ese es el objetivo, pero ya dependerá de él y de las propias decisiones del Vaticano. Hablamos mucho de su encíclica y la discusión que estamos llevando aquí y de otros temas de interés de tanto el Vaticano como pues de la Iglesia. Hablamos de si al desarme, si a la paz, qué hacemos juntos, de la restauración de templos a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que estamos haciendo, y de algunos otros temas. Y extendimos la invitación, como lo hicimos de manera personal cuando hablamos por teléfono con el Papa. Y nos dijo que sí tiene contemplado, pero que pues obviamente su agenda en este momento va a 3 países que no visitó el Papa Francisco. ¿Habló con el cardenal sobre Cuba? No hablamos de ese tema. Bueno, gracias, buen día. No, Mujeres en la Historia. Permiso, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Probablemente han escuchado la frase, ¿los mexicanos nacemos dónde? Con el paso del tiempo, esta expresión se ha convertido en una de las más representativas de la cultura popular mexicana, pues encierra una idea de ser mexicano que trasciende el lugar de nacimiento y se construye desde la elección y el sentido de pertenencia. Chavela Vargas, la mexicana que nació donde le dio la gana, falleció un 5 de agosto y es por ello que hoy recordamos su profundo amor a México. Chavela vivió el orgullo de ser mexicana y a través de la música compartió con el mundo la grandeza de nuestro país. Conozcamos más su historia. María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, más conocida como Chavela Vargas, nació el 17 de abril de 1919 en San Joaquín de Flores, Costa Rica. Tras la separación de sus padres, quedó al cuidado de sus tíos, en un entorno marcado por carencias económicas. Desde pequeña descubrió su vocación.
Amaba la luna, amaba el sol, y como me crié dentro de la verdad de la naturaleza, nací cantando. Desde que nací, canté. Impulsada por un deseo de libertad e independencia, entre 1933 y 1936 se trasladó a México para cambiar el rumbo de su vida. México tiene un lugar para los extranjeros, tiene un encanto extraño. Es México la palabra divina, la palabra mágica, la palabra sabia. Con el tiempo se nacionalizó y convirtió su mexicanidad en uno de los rasgos más profundos de su identidad artística. Aquí comenzó a interpretar canciones rancheras y boleros, música tradicionalmente masculina. Poco a poco, incorporó a su repertorio obras de destacados compositores mexicanos como José Alfredo Jiménez, Cuco Sánchez, Álvaro Carrillo, Tomás Méndez y Tata Nacho, cuyas obras contribuyó a inmortalizar. La intensidad emocional con la que interpretaba cada canción daba al público una experiencia profundamente íntima y conmovedora. A partir de su éxito con la canción Macorina, en 1952, su voz recorrió toda América Latina. En 1961 grabó su primer disco LP, Noche Bohemia, e inició una prolífica carrera discográfica. También llegó al cine. En 1967 participó como actriz en la película La Soldadera de José Bolaños. Colaboró en distintas producciones como intérprete musical. Tal fue el caso de la película Frida, de Julie Taymor. Asimismo, Pedro Almodóvar incluyó varias de sus canciones en sus películas. Chabela recibió numerosos reconocimientos tanto en México como en el extranjero. En 1975 se alejó de los escenarios, pero a finales de la década de 1980 reapareció y en 1995 se presentó por primera vez en el Palacio de Bellas Artes. Ya en la madurez, Chabela habló abiertamente de su homosexualidad, convirtiéndose también en un referente para la comunidad LGBT latinoamericana. Ofreció su último concierto en Madrid en julio de 2012. Poco después regresó a México, donde murió el 5 de agosto de 2012. Su voz continúa conmoviendo a nuevas generaciones. Y le juro, María Teposteca, que todo fue un sueño y se volvió canción. Gracias, presidente. Gracias. Gracias.